Hola, bueno, bienvenidos a este webinar de SQL Server. Mi nombre es Maximiliano Damián Coto, soy, digamos, el socio fundador de TriggerDB y especialista en plataforma de datos Microsoft. En este caso, les doy la bienvenida en este webinar que vamos a hacer de 1 hora, en el cual vamos a estar repasando cuáles son las buenas configuraciones o las mejores prácticas para tener configurado nuestro SQL Server y nuestros archivos de datos y base de datos para poder lograr la mejor performance. Después de lo que yo voy a estar presentándoles con diferentes ejemplos, vamos a hacer un panel de preguntas y respuestas, como hacemos siempre en estos webinars. Vamos a habilitar el micrófono para quienes deseen hacer alguna pregunta de forma ordenada y bueno, voy a poder responder, digamos, si estoy en condiciones de tener la respuesta a la pregunta que ustedes hagan. Así que bueno, la idea de este webinar, como les contaba, es poder repasar un poco las buenas prácticas que tenemos en la configuración de lo que es SQL Server. Esto aplica a todo lo que es SQL, ya sea en ambientes locales o también en máquinas virtuales, ya sea en cualquier nube, o sea, Amazon, Microsoft, Google. Sí, tiene algunas diferencias, obviamente, contra los servicios administrados. Si ustedes, por ejemplo, tienen lo que se llama SQL Database, obviamente que algunas cosas no van a poder configurar, pero si tienen, por ejemplo, Management Instance, sí pueden, digamos, quizás configurar algunas de las cuestiones que vamos a estar viendo acá en este webinar, ¿no? Entonces, bueno, van a encontrar siempre la documentación de esto. Esto se va a estar grabando, va a estar el video en YouTube. O sea, van a poder, digamos, acceder después a eso. En la página web nuestra va a aparecer, digamos, el link a eso. O si no, les va a llegar a todos los que se han registrado, digamos, el link después del video ya grabado y también con algún material adicional a lo que estemos viendo acá. Las preguntas y respuestas, esas sí no se graban. O sea, cuando yo habilite la parte de preguntas y respuestas, vamos a hacer una pausa en la grabación y a partir de ahí vamos a habilitar para que ustedes puedan, digamos, hacer las preguntas que ustedes deseen, ¿sí? Bueno, si quieren contactar, digamos, y quieren, digamos, saber un poquito más de mí o de lo que hacemos, bueno, pueden hacerlo a través de la página web de Trigger o bien a través de mi blog, en el cual suelo escribir diferentes artículos relacionados a todo lo que es SQL Server, Power BI y bueno, en sí la plataforma de datos Microsoft. Así que bueno, ahí tienen información que quizás les pueda llegar a ser útil. También, bueno, estamos participando en diferentes comunidades. Tenemos un grupo de WhatsApp donde acá creo que hay varios compañeros y compañeras. Bueno, donde respondemos preguntas, así que bueno, tenemos algunos grupos de Facebook en los cuales participo, así que bueno, bienvenidos a poder participar de estos eventos y bueno, y cualquier duda que tengan, digamos, con mucho gusto los podré ayudar. Bueno, voy a cortar un poquito la cámara, así podemos ver directamente la pantalla. La verdad que vamos a empezar a ver directamente temas relacionados con la configuración y la performance de nuestro servidor de base de datos, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a hacer con eso es básicamente vamos a agarrar y vamos a empezar por qué cosas queremos revisar. ¿Por dónde vamos a empezar a revisar? Bueno, por un lado, estaría bueno revisar nuestro sistema operativo si tenemos acceso a nuestro sistema operativo, ¿no? O sea, si agarramos y tenemos acceso a ese sistema operativo, digamos, porque tenemos una máquina virtual o porque nuestro ambiente local, bueno, deberíamos hacer algunas configuraciones ahí. Y ahora yo les voy a compartir la pantalla para que veamos qué tipo de configuraciones nos conviene, digamos, hacer ahí, ¿no? O sea, en nuestro sistema operativo. Entonces, yo les voy a compartir directamente todo el escritorio, así ustedes pueden, digamos, ver ahora sí todo mi escritorio acá. Y voy a mostrarles, esto es un sistema operativo cualquiera. Acá tengo un SQL Server instalado. En este caso tenemos un SQL Server 2019, pero aplica esto que les voy a estar contando a casi todos los SQL. Yo después les voy a hacer algunos comentarios específicos para algunas versiones, o sea que cuando vayamos avanzando algunas cuestiones seguramente les haga algún comentario porque en algunas versiones ha cambiado, pero en líneas generales es lo mismo. A nivel sistema operativo, ¿qué es lo importante a nivel sistema operativo? Por un lado tenemos nuestros discos, ¿no? O sea, acá por ejemplo yo tengo un disco acá y otro disco acá, ¿no? O sea, discos donde vamos a estar almacenando quizás nuestras bases de datos. Los discos en los cuales estemos almacenando nuestra base de datos, la recomendación y la buena práctica es que los mismos estén formateados
en lo que se llama 64K. O sea, si vamos acá a formatear disco en nuestro sistema operativo, fíjense que yo acá tengo 4K. Bueno, estos 4K la verdad que no son óptimos para lo que son archivos de base de datos y la recomendación es que estén formateados en 64K. Entonces, cuando tenemos un servidor de cero, bueno, tengamos en cuenta esto, ya que podemos lograr una mejora en la performance por tener esto, ¿no? Obviamente que esto va a depender un poco de qué tipo de discos tengan, si son de estado sólido, si son discos mecánicos, bueno, esto va a depender, ahí el impacto va a ser mayor o menor en un caso que en el otro, pero como buena práctica se sigue recomendando formatear los discos de datos en 64K. No así los discos donde estemos alocando, por ejemplo, nuestros binarios de SQL Server o también nuestros archivos de file system, ¿no? O sea, ahí no tiene mucho sentido. Eso a nivel sistema operativo como primer tip. Otro tip muy importante que tenemos que tener en cuenta es que en el panel de control de nuestro servidor, cuando vamos acá, por ejemplo, a las opciones de lo que se llaman las opciones de energía del servidor, ustedes se van a encontrar en la mayoría de los servidores, si es que no lo tocaron, en la opción de balanceo. O sea, esto básicamente es como que quiere balancear el ahorro de energía en nuestro servidor, y en este caso es un servidor de base de datos. Lo cual esto no es una buena práctica. Lo que yo les aconsejo hacer es ponerlo en alta performance, ya sea esta opción de alta performance o digamos, el super alta performance. Esto va a depender un poquito del sistema operativo, pero la verdad que no tiene mucho sentido en un servidor de misión crítica, donde por lo general estamos todo el tiempo pidiendo recursos, que tenga un balanceador de consumo de energía. La verdad que no tiene mucho sentido en este tipo de servidores. Microsoft Windows lo tiene por defecto esto, entonces bueno, conviene ajustar eso también en nuestro sistema operativo. Otro tip que pueden tener a nivel global del sistema operativo, y después yo les voy a pasar también un link, es, bueno, si tienen antivirus hay que configurarlo bien el antivirus, hay toda una nota específica de cómo se configura el antivirus para SQL Server. Esa nota ustedes la deben seguir al pie de la letra, porque un error ahí va a hacer que la performance seguramente no sea la más adecuada. Después podemos tener otras situaciones, ¿no? Digo, bueno, los servidores de base de datos están pensados para ser dedicados. Esto quiere decir que nuestro servidor debería estar la base de datos sola, o sea, el SQL solo ahí, y no compartirlo con un Internet Information Server, bueno, con nada por el estilo. Entonces, combinar ese tipo de cosas no es una buena idea. Lo ideal es que estén, digamos, el motor de forma totalmente dedicada y que los recursos lo tengan automáticamente alocados para lo que es la base de datos. Bueno, esto como primer medida a nivel sistema operativo. Después, ¿qué hay? Hay dos cuestiones a tener en cuenta, sobre todo si tienen SQLs más viejos que SQL 2017. Y después les cuento por qué es esto. Ustedes cuando instalan SQL Server, si yo vengo acá al SQL Server Configuration Manager, vamos a abrirlo. Este SQL Server Configuration Manager, cuando ustedes instalan el SQL Server, acá en el SQL Server van a tener una cuenta de servicio, ¿ven? En este caso yo acá estoy utilizando la cuenta de servicio estándar, pero por eso una cuenta de dominio que sería lo adecuado. Más allá de eso, hay dos grupos de políticas a nivel de Active Directory que deben estar habilitadas para que SQL Server utilice dos opciones que son muy importantes a nivel performance. Pero la verdad que es muy importante. Entonces, más allá de que seas tu administrador local, algunos dicen, no, pero lo puse como administrador local. Bueno, revisen la GPO que les voy a mostrar ahora para que nos aseguremos de que tenga permiso el SQL Server sobre eso. ¿Cuáles son las GPO? Bueno, si yo voy a mi gpedit, ¿no? Acá, y editamos nuestras políticas, nos vamos a encontrar dentro de las políticas de Windows, digamos, de este servidor, en las políticas locales. Fíjense que en las políticas locales, vamos a agarrar acá, por ejemplo, ir acá, ¿sí? Y vamos a ir acá, Security Setting, políticas locales.
Y acá donde dice permisos, venga, acá tenemos permisos. Bueno, en la parte de permisos hay dos políticas que tenemos que tener activas para la cuenta de servicio de SQL Server. Una de ellas es el bloqueo de páginas en memoria, este que está aquí. Esto que está acá, fíjense que acá no tengo ninguna cuenta que tenga permiso sobre esto. Aquí debería agregar la cuenta de servicio del SQL Server. Esta es fundamental para que el SQL Server pueda trabajar con lo que llaman los bloques de memoria superior. Este es uno. Y después tenemos otro muy interesante, que es este que está acá, que es el de performance de volumen. ¿Qué es esto? Pues yo se los voy a habilitar acá. Esto también hay que activarlo. ¿Esto qué permite hacer? Cuando, por ejemplo, el SQL Server tiene una base de datos y supónganse tiene un archivo MDF o NDF y necesita crecer y pedirle espacio al sistema operativo, supónganse 1 GB, 2 GB, 10 GB, lo que haga falta, esa operación, si ustedes esto no lo tienen activo, va a tardar mucho más tiempo. Al tener esto activo lo va a hacer casi de forma instantánea eso. Entonces, reduciendo esos tiempos en pedir desde el SQL Server hacia nuestro sistema operativo el espacio en disco. No solamente en eso van a ganar, sino van a ganar también los restore de las bases de datos. Cuando hagan restore de base de datos, tener esta política activa, que el servicio de SQL Server pueda usar esta política, van a mejorar mucho los tiempos de restore, sobre todo en base de datos grandes. Entonces, estas dos políticas tienen que estar activas. ¿Por qué les digo en 2017 cambió un poco esto? Bueno, una de las razones de algunas cuestiones de configuración que vamos a estar viendo, se vienen charlando de hace muchos años, hay muchos documentos, mucha información de cómo se tienen que hacer las cosas, pero la verdad es que a veces muchos DBA no lo hacen igual. O sea, por más que esté todo, digamos, no lo terminan haciendo. Entonces, Microsoft cambió en los instaladores de SQL Server, sobre todo en 2019, van a ver que les va a hacer algunas sugerencias de mejoras de instalación básicas, y esta es una de ellas. Les va a decir, mira, la cuenta de servicio que vos tenés, te doy el permiso de grant sobre, digamos, la GPO. Pero yo les aconsejo que la revisen la GPO a mano, o sea, más allá de eso, que revisen sus servidores. La cantidad de servidores que hay sin esto es importante. Yo también les voy a mostrar en este webinar cómo podemos controlar todas estas cosas que yo les estoy contando. Digo, che, Maxi, vos me contás que esto tiene que estar así y asá, pero ¿cómo lo puedo controlar? Bueno, les voy a dar un par de páginas con algunos scripts ya armados, donde ustedes se los pueden bajar, son scripts gratuitos, y que pueden controlar varias de estas cosas que yo voy a estar mostrando acá. De hecho, yo voy a estar mostrando algunos de esos scripts, así que bueno, los van a poder utilizar, digamos, para poder chequear si sus servidores están cumpliendo con alguna de estas recomendaciones, ¿no? Bueno, esto es a nivel, entonces, sistema operativo, ¿bien? O sea, a nivel sistema operativo ya vimos discos por un lado, todo lo que es el panel, digamos, de energía por otro, y estas dos GPO que, digamos, son bastante importantes. Después, con respecto al archivo de paginación, bueno, el archivo de paginación, ahí la recomendación general es que prealoquen ese archivo, o sea, que lo tengan prealocado y tratar de no castigar tanto a los discos que estén usando, digamos, si lo tuvieran que usar el archivo de paginación, y tratar de usar la recomendación que da Microsoft en cada Windows sobre el tamaño de ese archivo de paginación, ¿no? Y evitar, obviamente, poner ese archivo de paginación, por ejemplo, en los mismos discos donde ustedes tengan sus bases de datos. O sea, eso con respecto al archivo de paginación. Pasando ahora a la instancia de SQL. Vamos a revisar un poquito la instancia de SQL, que hay varias cosas, ¿sí?, a tener en cuenta para poder tener lo más optimizada posible nuestra instancia. Cuando hablamos de instancia, vamos a hablar de diferentes parámetros. Vamos a ir a las propiedades de la instancia y acá vamos a tener diferentes parámetros para poder configurar. Uno de ellos es la memoria, un clásico de los DBA, un clásico de los administradores. Y antes de configurar la memoria, uno tiene que saber cómo funciona el SQL Server y cómo funciona la memoria, ¿no? Tengo un montón de clientes donde quizás me dicen, Maxi, tengo una alarma que el SQL se consumió el 90% de la memoria RAM. Oh, chocolate por la noticia, sí, va a consumir el 90% de la memoria RAM. Eso no quiere decir que tengas un problema de memoria RAM. De hecho, aquellos que han participado en el anterior webinar, donde vimos contadores de performance, yo les mostré cuáles son los contadores de performance que tienen que tener en cuenta
cuando analizamos la memoria RAM, ¿no? Pero ¿cómo configuramos la memoria RAM? ¿Qué vamos a configurar? ¿Qué tips tenemos que tener en cuenta? Bueno, vamos a pensar primero que es un servidor dedicado. O sea, esto quiere decir que este servidor lo único que tiene es SQL Server, no tiene un Internet Information Server, sino hay que, digamos, hacer algunas salvedades con eso. Lo que vamos a estar configurando acá es la memoria máxima del buffer pool del SQL Server. Bien, ese famoso buffer pool donde nosotros vamos a poder almacenar la mayor cantidad de datos de todo el SQL. Esta va a ser el máximo memoria que el SQL va a tomar del servidor. Y la pregunta es, ¿cuánto le dejamos libre? Bueno, la verdad que hay muchos documentos de buenas prácticas de cuánto hay que dejarle libre. Yo acá tengo algunos scripts para mostrarles, por ejemplo, el script de Pedro López. No sé si lo conocen a Pedro López, pero para los que no lo conocen es uno de los product managers de Microsoft más importantes de SQL Server, el cual tiene unos scripts en GitHub, se llama la gente de los Tiger Teams, unos scripts muy interesantes de análisis y, por ejemplo, un script de memoria que nos va a decir para este servidor, hay unos cálculos, que hay unos papers que nos da Microsoft, bueno, en este servidor, ¿cuál sería la memoria ideal? El máximo memoria, eso está considerado con la memoria que tenemos, más lo que necesita el sistema operativo, más algo para el antivirus y nada más que eso. Pero bueno, si tuviéramos otra aplicación, tendríamos que hacer los descuentos. También hay calculadoras en internet libres, donde uno puede poner la memoria y RAM le va a decir. O sea, hay diferentes opciones para calcularlo. La verdad que no hay que hacerlo a ojo esto. No está bueno hacerlo a ojo. Hay que usar alguna de estas calculadoras. De hecho, la instalación de 2019 les va a proponer cuál es la memoria máxima usando los KB, o sea, las buenas prácticas acá que recomienda Microsoft, ¿sí? Entonces, ¿acá qué valor vamos a poner? Bueno, cualquier script que utilicemos. Ahora yo voy a correr uno en un ratito, pero utilicemos alguno de los scripts populares, digamos, sobre todo el de Pedro López, los propios de Microsoft, que nos va a decir para este servidor, para esta instancia, dependiendo de la memoria RAM que tenemos, cuánto tenemos que utilizar. Un detalle, ¿no? Recordemos que si tienen edición estándar de SQL, solamente soporta hasta 128 GB de RAM. Entonces, ojo, no se van a poner 256 GB de RAM a una instancia SQL y solamente van a usar 128 porque más no va a soportar. Bien. Con respecto a la memoria mínima, bueno, acá la verdad que como recomendación no tiene mucho sentido a veces configurar la memoria mínima. Es un parámetro que uno puede jugar, pero la verdad que no tiene mucho sentido. Esto a veces puede llegar a justificar si tenemos mucha memoria RAM y lo que nosotros no queremos, mucha memoria, estamos hablando de 2 teras, 3 teras de RAM o más también. Tengo clientes que tienen 5 teras de RAM en un servidor de base de datos. Entonces, supongamos que tengo 5 teras de RAM. Digo, che, mirá, empiezo en 0 y empiezo a consumir la memoria de a poquito y no sé si eso es una buena estrategia. Entonces quizás le asigno ya de movida 512 GB de RAM al SQL para que arranque con esos 512 GB. Ahora con memorias RAM un poco más chicas, estamos hablando de servidores de 64 GB, 32 GB. Ahí la verdad que no tiene mucho sentido. Hacerlo lo pueden hacer, pero digamos no tiene mucho sentido. Vamos a ir un poquito ahora a los procesadores. Bueno, acá hay diferentes cuestiones a tener en cuenta. Diferentes cuestiones. Por defecto, está muy bien que SQL Server administre todos los procesadores que ustedes tienen. Si yo tengo 4, 8 procesadores, 16, 32, que el SQL pueda disponer de todos ellos. Ahora, algunas empresas, por algunas circunstancias específicas, por ejemplo, instalan algunos agentes de terceros o cualquier otra cosa, algunos deshabilitan, ¿no? Deshabilitan, yo que puedo acá habilitar en mis nodos NUMA, deshabilitan para el SQL, por ejemplo, el Core 1 y habilitan todo el resto, ¿no? Hacen algo como esto. Dicen, mira, el Core 1 se lo dejo a, digamos, el SQL Server y, digamos, al sistema operativo y el resto del SQL Server. Pero son casos muy excepcionales. La verdad que no es la recomendación esa. Tiene que haber una cosa muy específica que diga, no, mira, mis agentes usan mucho el Corsero. No es una buena idea. Si tienen pocos procesadores, 2 procesadores, algún servidor así viejo que tengan, bueno, ahí quizás sí justifique un poquito esto. Pero hoy con los procesadores que pueden tener un servidor que son, digamos, recordemos que menos de 4 un SQL no les va a andar muy bien. Menos de 4 cores. Entonces, la verdad que configurar esto no termina siendo una buena opción, ¿no? Entonces, es preferible que esté de forma automática.
uno me pregunta, ¿para qué puede estar este feature? O sea, ¿por qué está esto? Bueno, ojo, hay ambientes un poco más complicados. Hay ambientes, imagínense ambientes, no sé, tengo 96 procesadores, más de una instancia de SQL instaladas y ahí digo, no, pará, acá yo quiero que la instancia A me use estos 24 cores y esta instancia B me use otros 24 cores porque no quiero que se mezclen los cores entre las instancias. Bueno, esos son ambientes que sí justifica quizás asignar los procesadores a cada instancia. Ahora, cuando tenemos una sola instancia, y no es muy recomendable, digamos, tocar este parámetro, ¿no? Así que bueno, esto para que lo tengan también en cuenta como tip de configuración. Después, vamos a lo que son seteos de base de datos. Bueno, importantísimo, el fill factor. Todos conocemos el fill factor, todos sabemos lo que es el factor de relleno de los índices y lo que no lo saben, bueno, busquen, digamos, en la documentación de índice el factor de relleno. La verdad que tocar el valor del fill factor acá, hoy no es recomendable mucho jugar con esto. Esto cuando eran otros momentos de la tecnología y cuando teníamos otros SQL Server, quizás alguien jugaba acá y ponía 80, 70. Bueno, la verdad que hoy dejarlo en 0 es una buena idea, que es igual que 100, 0 es decirle casi 100, y dejar las excepciones para lo que son excepciones. Si tengo tablas muy grandes donde justifica que tengo splitting de índices, bueno, en esa tabla veré si le pongo 90. Pero quizás estamos hablando de tablas, no sé, de 6.900 millones de registros, tablas muy grandes en serio, porque la verdad que esto, si ustedes lo bajan de 80, pueden poner 80 acá, ¿no? O sea, 80 no es un mal valor, pero ya cuando bajan menos de 80, empieza a tener problemas de performance sus tablas, ¿eh? O sea, no es muy saludable tener fill factor menores, digamos, a eso. Una de las cosas que viene también por defecto no configuradas es la compresión de backup. La compresión de backup no viene por defecto configurada. Y la verdad que es una pena, porque es verdad que cuando comprimo los backups, no solamente estoy ahorrando espacio en disco, estoy mejorando terriblemente la performance de mi tarea de backup. Pero terriblemente es a veces tiempos siderales. No sé, quizás una tarea de un full backup de 1 hora sin comprimir. Si la comprimo, capaz que tarda 15 minutos. ¿Bien? Entonces, en mis tiempos de backup puede llegar a ser una mejora de performance importante. ¿Por qué no está activo? Bueno, básicamente porque comprimir significa consumir más CPU. ¿Ok? Entonces uno debería evaluar si ese consumo de CPU justifica para un backup. Yo considero que sí, que justifica para un backup, a menos que tengan un CPU todo el tiempo al 90%, que sería un caso medio excepcional, pero yo soy de los que considera que la compresión de backup es una muy buena práctica y que deberían tratar de tener siempre los backups de forma comprimida. Después vamos a hacer un día un webinar exclusivo de backups, porque hay un montón de opciones para los backups, pero una de las mejores para mejorar la performance de esos backups es justamente comprimirlos, ¿no? Entonces, bueno, fíjense cómo está su SQL, ¿no? O sea, uno, por más que esto lo ponga por defecto, puede después decirle a un backup específico, mira, no te comprimas, ¿no? O sea, uno puede ir por el otro lado. Vamos a ir a las opciones avanzadas ahora, y bueno, acá vamos a tocar un tema que es bastante complicado, entre comillas, pero es uno de los temas más importantes de performance. Uno de los temas que de la configuración esta por lo general viene mal y eso genera muchos problemas de performance, que tiene que ver básicamente con el grado de paralelismo, con esta opción que tenemos acá. Y les voy a contar un poquito cómo son los parámetros y qué hay que tener en cuenta con esto. Por un lado, tenemos el costo de paralelismo, que es esto que vemos acá. Esto está basado en el costo de un plan de ejecución. Este número 5 es un número que no se toca de SQL Server desde la versión creo que 7.0. O sea, más de 20 años que esto no se toca como valor. La verdad que es irrisorio que este valor siga por defecto en 5. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que una consulta, cuando su plan de ejecución es mayor que 5, va a utilizar más de un procesador para poderla atender. Eso está bien, uno dice, ok, yo voy a utilizar más procesadores porque eso va a ser más rápida a esa consulta, pero también estoy generando una sobrecarga en mi servidor y eso puede ser un problema.
¿Cuál es lo que hoy se recomienda? Brent Ozar o otros especialistas, y la verdad que es un valor mucho más razonable que esto, es acá ponerle 50. O sea, empezar con 50 y no con 5, ¿no? O sea, esto, ojo, es empezar. Yo tengo servidores donde esto es 500 o esto es 1000, porque quiero que paralelice realmente lo costoso. Porque no es lo mismo una base de datos que pesa 2 teras, entonces donde quizás no exista ningún plan de ejecución con 5. Quizás no exista ninguno con 10, casi todos sean hasta mayor que eso. Entonces le estoy diciendo siempre al SQL, paraleliza. ¿Qué efecto voy a tener con eso? Que mi consumo de CPU va a empezar a aumentar. O sea, cuando más paraleliza el SQL, en algún momento vamos a encontrar que el consumo de CPU aumenta. Y no solamente que va a aumentar, sino que hasta podemos tener problemas de interbloqueos por paralelismo. Entonces, es muy importante tener bien este parámetro configurado, pero y monitorearlo con los tiempos de espera, bueno, con las otras cosas, pero configurado. Para lo que es el máximo grado de paralelismo, que es la otra opción, esto me dice cuántos cores yo máximo le voy a asignar, y esto Microsoft da un documento de cómo se calcula, dependiendo los NUMA, dependiendo la cantidad de cores. En cada servidor hay un valor máximo que esto se calcula, que es el óptimo, con lo cual hay que ejecutar ese script de recomendación o usar la calculadora de Microsoft para poner el valor justo en nuestro servidor. Bien, no dejarlo, esto lo podrían llegar a tener algo así ustedes, 5 y 0, ¿sí? Esto sería que usa todos los procesadores una consulta que cuesta más de 5 en plan de ejecución. La verdad que esto les va a generar problemas, les puede generar problemas de performance, no siempre, pero este default, la verdad que no está nada bueno. Esto por un lado. Después pueden activar, pensar de activar. Esto es un poquito, digamos, más fino quizás y tenerlo un poquito más en cuenta, pero la verdad que ya desde SQL 2008 está esta funcionalidad. Es poder activar que optimice el SQL Server todas las queries que se llaman queries ad hoc. Fíjense que esto está en falso, ¿no? Entonces, ¿qué es este parámetro? Esto lo que me permite hacer es mejorar la performance de esas consultas que no están o no vienen en Store Procedures. Esto consume un poquito más de memoria, tiene algunas implicancias, pero la verdad que es siempre a tenerlo en cuenta esto, ¿no? O sea, siempre tener en cuenta este parámetro. Luego de acá hay que tratar de no tocar los otros parámetros. Por ejemplo, nunca decirle al SQL que tenga prioridad sobre todos los servicios. Esto es una muy mala idea, al igual que prender lo que llamaban los fiber de Windows. Son que si hacen cualquiera de estas dos cosas van a estar en serios problemas, ¿sí? O sea, no activen nada de estas dos cosas. Bueno, esto un poquito así a nivel configuración general. Ahora vamos a ver cómo lo chequeamos, ¿no? Como les contaba, ¿cómo podemos chequear esto? Bueno, yo acá tengo algunos scripts por acá, por SQL Server, estos de Pedro López, hay varios, Glenn Berry, hay un montón de scripts dando vuelta que pueden, digamos, que pueden chequear eso. Por ejemplo, acá estoy chequeando, ven, no sé, vamos a ver acá lo que llaman, si teníamos el loop page in memory activo, bueno, acá podemos todo este script que está acá y nos va a decir, ¿sí? Fíjense, en este caso me está diciendo, no, mira, no lo estás usando en esta instancia, ¿no? Después, si quieren usar, por ejemplo, lo de Pedro López tiene lo que se llama ¿conocen Azure Data Studio? A ver, levanten la mano quienes conocen Azure Data Studio. ¿Quiénes están usando Azure Data Studio? Porque, a ver, Pedro López lo tiene como script esto, pero tiene algo muy piola. Pedro López que hizo un notebook de Azure Data Studio con BPCheck. La verdad que está muy bueno el notebook este, muy bueno. Francamente, se los recontra recomiendo para hacer. Y también tienen, digamos, script de Glenn Berry, ahora les voy a mostrar alguno, pero este está específicamente, la verdad que muy piola. Entonces, por ejemplo, vamos a chequear acá MaxDop. Entonces voy acá a lo que hizo, digamos, Pedro López, y fíjense que tenemos un chequeo que es el número de procesadores disponibles versus cómo tengo configurado mi MaxDop en el SQL, ¿verdad? Entonces, acá tengo, digamos, la celda donde está el script para ejecutar. Esto se lo pueden llevar también a un Management Studio si no lo quieren correr de acá. Vamos a correrlo para este servidor local. Fíjense que estoy corriendo, esto lo bajan de la web, es un ejemplo, después les vamos a pasar el link. Fíjense que me dice, ¿ven? Mira, tu paralelismo está ok para este servidor.
O sea, la recomendación según Microsoft hizo todo el cálculo por nosotros. O sea, toda esa best practice de Microsoft está acá. ¿Ok? Entonces, mira, está bien para este servidor esta configuración de paralelismo. Pero acá también me podría decir que no. Esto lo que calcula es siempre el máximo grado de paralelismo y no el umbral a partir del cual paraleliza, que es el que tienen que poner ustedes. Eso, digamos, lo tienen que configurar, ¿no? Pero, por ejemplo, memoria. Vamos a agarrar memoria. Vamos a agarrar, por ejemplo, acá tengo, creo que Max Memory. Vamos a buscar acá memoria. A ver. A ver, seguramente es este, ¿sí? Configuración de memoria en el SQL, ¿no? Entonces, acá una sección de configuración de memoria que la vamos a chequear, también basada en las buenas prácticas, de vuelta. O sea, lo que le digo es que no tiene que leerse los documentos para eso, pueden buscar estos scripts, los cuales los pueden ayudar mucho. Entonces, fíjense, configuración de memoria para este servidor. Bueno, me tira, digamos, cómo está configurado. ¿Ven? Yo lo tengo configurado, por ejemplo, en 4 GB, en este caso, pero me dice, vamos a agarrar tu servidor que está acá. Este es tu servidor, ¿eh? Y me dice, mira, lo ideal para este servidor tiene 32 GB de RAM. Lo ideal es que hayas configurado en 28382 tu memoria RAM. Este es tu valor ideal para ponerle a esta instancia. Otra instancia tendrá otro valor, ¿no? Pero esto hay que hacerlo. O sea, no se puede. Algunos días me dicen, no, le saco 16 GB, le pongo 8. Y eso es un cálculo hecho así, digamos, no es necesario hacerlo así. Si se puede hacer bien con estos scripts, que nos va a dar la justa. Uno después, a partir de eso, puede sacarle más memoria RAM porque dice, no, mira, en este servidor además yo tengo tal cosa. Ok, le sacamos un poquito de memoria RAM si queremos para que ese otro servicio también lo tenga. Y lo anotamos en algún lugar. Decimos, mira, hicimos esto porque tal condición. Pero sacarle así memoria por sacarle a veces no tiene sentido si cuando lo podemos configurar bien los parámetros. O sea, todo esto que yo les mostré de chequeos, hay script, los pueden ayudar para que no se lean las notas, ¿no? O sea, no vayan a Microsoft y se pongan a leer cada una de las notas. ¿Bien? Bueno, ahí estamos con lo que es básicamente los parámetros generales. Hay un buen reporte, hay un muy buen reporte. Miren, si ustedes van acá al Management Studio y van a reportes, y van acá a los reportes estándar de SQL, hay un reporte que se llama, es como un dashboard del servidor, ¿no? Entonces, ¿qué me da esto? Está bueno porque yo vengo acá a este reporte que es nativo, y una de las cosas que a mí más me gusta de este reporte, que parece quizás una cosa simple, ¿no? Pero, digamos, no sé si tan simple, es que este reporte, fíjense que acá hay una opción que dice todo lo que no está por defecto configurado. ¿Qué quiere decir? Todo lo que ustedes cambiaron. Me da información del servidor, qué versión tengo, etcétera. Pero esto es interesante porque acá me dice, todos estos parámetros ustedes los cambiamos. Entonces, a veces uno puede decir, che, en este servidor, ¿qué es lo que cambiamos que venía por defecto? Quizás está bien lo que cambiamos, ¿no? O sea, no quiere decir que esté mal. Pero está bueno para poder auditar y decir, che, ¿por qué cambiamos esto? ¿Por qué prendimos? Si el default decía tal cosa, que está bien que lo hayamos cambiado. Y quizás en algún caso sí, como el grado de paralelismo, que si no lo tocamos, digamos, vamos a tener un problema. Vamos ahora a ver los tips de cómo tenemos que configurar, por ejemplo, la TemDB, que es parte de la instancia, de las bases de sistemas, de nuestras bases de sistemas que tenemos acá. La más importante a nivel performance, no como base de datos, pero a nivel performance, es la TemDB, porque muchos programadores la usan. La usan porque crean tablas temporales, la usamos cuando usamos un ordenamiento, la usamos si usamos read commit snapshot. Bueno, es una base de datos que, de hecho, muchos DBAs habrán tenido problemas con su TemDB que crece y crece. Bueno, hay algunas prácticas a tener en cuenta sobre la TemDB que ahora vamos a ver, que tiene que estar configurada de esta forma la TemDB. ¿Cuáles son las prácticas de la TemDB? Vamos a la propiedad de la TemDB. La TemDB es una base de datos que tiene, y ojo con esto, porque es importante que esta práctica aplique a la TemDB, pero no a otra base de datos, porque no es lo mismo. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona la TemDB? La TemDB, nosotros creamos objetos, borramos objetos, creamos objetos, borramos objetos, ¿correcto? No es una base que los objetos y los datos quedan siempre ahí como nuestra base de datos. Ese crear objetos, borrar objetos, crear objetos, la hace con ciertas características especiales. Entonces,
Al tener esas características, la primera buena práctica de la TenDB es que esta TenDB tiene un solo file group. ¿Ven? Tengo un solo file group. Pero la buena práctica es crearle tantos data files de datos en la TenDB como procesadores lógicos tengan habilitados hasta un máximo de 8. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo 4 procesadores, 4 data files. Si yo tengo 6 data files. Y si yo tengo 24 procesadores, 8 data files. Si tengo 10 procesadores, 8 data files. ¿Puedo ponerle más? Puedo, pero debería ya monitorearlo porque ahí lo que sucede es como un proceso inverso, es la mejora de tener más de un archivo que genera un paralelismo en la TemDB. Ahora, si me voy para el otro lado, me puede generar un problema de performance. Entonces, vamos a los archivos, tenemos que tener tantos data files como cores tenga, en este caso tengo 8 y el máximo es 8. Otra de las cosas a tener en cuenta en estos archivos es que todos estos archivos sean del mismo tamaño. Todos iguales. 1 GB, 1 GB, 1 GB, 1 GB, 10 GB, no importa, no uno de 10 GB, el otro de 2 GB. No, ese paralelismo, eso no está bien. Luego, el crecimiento de un data files siempre en megas y sobre todo en la TemDB. Este crecimiento igual para todos, si es que queremos que crezca la TemDB. Hay algunos DBA que prealocan la TemDB, por ejemplo, le ponen 1 tera a la TemDB y le dicen no crece más. Y cuando explota esto, explota y monitoreó el crecimiento. Eso también es una política, digamos, a mí quizás no me convence mucho, pero digamos, tampoco me desagrada. Pero digamos, lo que sí tiene que estar bien es cantidad de archivos iguales, a los cores hasta 8, tamaño de archivos iguales y crecimiento igual, para que el paralelismo de la TemDB funcione de forma efectiva. Si no, esto no va a funcionar. En el mismo file group. Otros DBA me dicen, che, esto lo puedo aplicar a base de datos. Entonces en las bases de datos empiezan a armar diferentes data files para el mismo file group. No, eso no es buena idea. No es lo mismo que particionar. Un día hablaremos de particiones. En una base de datos de usuarios, en una base de datos de sistema nuestro, armar para un mismo file group diferentes data files, que la información va a estar distribuida, no sabemos cómo ahí adentro, no tiene por lo general un impacto en performance, casi nulo. Hay algunas excepciones como Management Instant y alguna cosa por el estilo, pero son excepciones, ¿está bien? Y hay que leer la documentación. Como línea general, en la base de datos de usuario no conviene hacer eso. Sí conviene armar file group para particionamiento, que es otra historia. Bien, entonces, TemDB, importantísimo estos tips de TemDB. Otra cuestión, si tenemos SQL Server menor a 2017, o sea, 2005, 2008, 2008 R2, 2012, 2014, 2016, ¿sí? Hasta 2016, perdón, hasta 2016, el 2016 no haría falta. ¿Qué tenemos que habilitar? Además de eso, hay que habilitar 2 banderas de SQL Server, 2 DBCC, Trace On, que son el 1117, ¿sí? Y el 1118. Estas 2 banderas tienen que estar prendidas en todos los SQL Server que son menor a 2016. ¿Esto qué hace? Más allá que tengamos los archivos armados en paralelismo, los va a usar de forma pareja y los va a hacer crecer de forma pareja. Y eso hace que la performance sea mucho mejor de mi TemDB. ¿Por qué digo que a partir de 2016 no es necesario? Porque en 2016 ya viene embebido ese funcionamiento. De hecho, si voy acá a las opciones del file group, fíjense que ven que dice acá autogrow todos los archivos al mismo tiempo. Bueno, esto que está acá ya viene prendido por defecto. Entonces, si yo tengo 8 archivos y crecen los 8 juntos, no crece de a uno. Ese tenerlos desparejos genera problemas de performance, sobre todo si tienen TemDB muy castigadas. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Todo SQL Server que no sea 2016, estas 2 banderas tienen que estar prendidas. Este es el comando que pueden utilizar si lo van a prender
a nivel SQL y ponerlo, por ejemplo, en un shop de SQL. Si no, tienen que venir acá, obviamente, al servicio, ir a las propiedades del servicio y en los parámetros de inicio del servicio, poner acá esas dos banderas para que queden encendidas en nuestro SQL Server. ¿Bien? Eso con respecto a la TemDB. Con respecto a las bases de datos, con respecto a nuestras bases de datos, cualquier base de datos. Bueno, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Vamos a ir a las propiedades de una base de datos. Vamos a empezar a revisar algunos parámetros que pueden generar los problemas. Por un lado, vamos a ver las opciones de nuestra base de datos. Si nosotros tenemos una base de datos en modo full, que es lo correcto para lo que son sistemas transaccionales, tenemos que hacer los backups de los transaction log. Los tenemos que hacer, no una vez por día, una vez cada 10 minutos, una vez cada 15 minutos. No sirve un backup de un transaction log una vez por día. No, es una muy mala política esa. Y tener en full la base de datos y no hacer backup a los transaction log, vamos a tener problemas de espacio, vamos a tener problemas de performance, porque esos transaction log, cuando empiecen a crecer y tomen un tamaño X, comparado con nuestro MDF, se van a generar algo interno que se llaman BLFs y eso va a generar problemas de performance en nuestra base de datos. ¿Bien? Entonces, ojo con esto. Después, modo de compatibilidad. Bueno, a ver, si yo acá tengo un servidor 2019, ¿por qué tengo una base en compatibilidad 120? Debería tener en la base 150, que es en este caso el servidor 2019. Hay algunas excepciones, ¿no? A veces uno tiene un servidor donde el proveedor de la solución me dice, no es compatible con tu 2019, lo tenés que poner en 2012, porque, bueno, serán mis excepciones. Yo no digo que no esté mal, que esté mal eso, pero serán excepciones. Pero muchas veces hacemos un backup y restore, sobre todo cuando migramos, y no cambiamos el modo de compatibilidad. Y quedó el modo de compatibilidad viejo. No, el modo de compatibilidad, este es un servidor 2019, lo quiero en 2019, no lo quiero en 2012. Entonces, esto, los que estén distintos, hay que preguntar por qué. Y si no, lo tenemos que cambiar. ¿Bien? Luego, ¿qué tener en cuenta? Ojo con esto. Acá viene todo un tema con estos seteos que vamos a ver. Por un lado, el auto close siempre tiene que estar apagado. Poner el auto close prendido, esto estaba para bases de datos muy viejas, de versiones muy viejas de SQL. Esto lo que hace es cuando la base no se esté usando, la desconecta y después cuando la quiere usar la vuelve a conectar. Imagínense los problemas de performance que esto trae. O sea, nunca el auto close prendido. Después, vamos a crear las estadísticas de forma automática. Sí, necesito que las estadísticas se creen de forma automática. Siempre. Hacer el auto-shrink de la base, nunca en producción. En ambientes de desarrollo bien, en producción no tiene sentido porque yo tengo un archivo MDF y ahora agarro, le borro 10 registros y el SQL va a querer achicar el archivo para los 10 minutos volver a crecer. Una locura es eso. O sea, a nivel performance van a estar con muchos problemas. La actualización de estadísticas, en este caso está apagado, tiene que estar prendida. Siempre quiero que las estadísticas se actualicen de forma automática y se creen de forma automática. Si yo necesito que una tabla puntual o un índice puntual no aplique esto, se lo digo, pero no se lo digo a nivel base de datos. No es una buena idea tener esto apagado. Luego podemos ir un poquito más finos, si tenemos sobre todo edición Enterprise de SQL Server, y prender lo que se llama la actualización de estadísticas de forma asincrónica, que es este seteo que está acá. ¿Qué pasa? Bueno, dependiendo de la versión del SQL, pero para hacerlo sencillo esto, porque en las versiones de 2016 para arriba cambió esto, pero vamos a ir antes de 2016, pero para que tengan una idea, no es que todo el tiempo se están actualizando las estadísticas. Sucede cuando se modifican una cierta cantidad de datos, el SQL detecta eso y manda a actualizar la estadística. Ahora, ¿qué puede suceder? Que eso esté pasando en el peor momento del día, donde están la mayor cantidad de transacciones, donde sea el día de mayor criticidad de mi negocio. Bueno, entonces, ¿qué me hace el asincrónico? El asincrónico lo que hace, técnicamente, es que cuando quiera detectar este cambio de estadísticas, bueno, lo que va a hacer, lo va a tratar de hacer de forma no inmediata, sino de forma aislada para que no tenga un impacto en la performance esa actualización de estadística. O sea, todos aquellos que tengan Enterprise Edition y es recomendable tratar de prender la actualización de estadísticas asincrónica. Lo mismo que el incremental. Esta es una excelente funcionalidad y acá viene un tema.
Cuando hablamos de particiones, a veces, hoy lo discutíamos también en un grupo que tenemos privados con unos colegas, las particiones son fundamentales en tablas grandes, pero no solamente por los datos, sino por los planes de mantenimiento y por esto. Por ejemplo, ¿qué significa poder actualizar las estadísticas incremental? Que puedo actualizar estadísticas de particiones. ¿Qué sentido tiene tener una tabla de 1.000 millones de registros y actualizar las estadísticas de hace 5 años? Nada, ningún sentido. Ahora, quizás tengo que actualizar las estadísticas de la partición del mes actual. ¿Bien? Entonces, ojo con esto porque cuando tenemos particiones, esta es una muy buena idea de poder tener esto, digamos, de forma encendida, ¿no? Después a nivel archivos, ¿no? O sea, después tenemos otros parámetros acá, dependiendo de la versión que tengamos del SQL. Bueno, tenemos que la verificación de esto, digamos, no es tanto la performance, pero sí quizás da un poquito de cómo, si queremos chequear la consistencia, ¿no? de nuestra base de datos. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? A nivel performance es evaluar si podemos usar read commit snapshot en nuestra base de datos. Es una funcionalidad de cómo es un nivel de aislamiento, de bloqueos muy interesante. Va a consumir un poco más la TemDB, pero la cantidad de problemas que pueden, digamos, ustedes solucionar con esto es inmensa. Entonces, muchos ni lo contemplan usar read commit snapshot. Entonces, siempre mi sugerencia es, decime al revés, decime por qué no lo puedo usar. Yo siempre al cliente le digo, tratemos de aprenderlo y decime vos por qué no. A ver, porque es muy interesante, esto existe de 2005 en SQL, bueno, tratemos de usarlo si podemos, ¿no? Hay casos donde no se puede. Vamos un poco a los archivos. No va a mejorar la performance armar diferentes file groups, estos file groups ponerlos en discos del mismo disco, a menos que armemos particiones, ¿no? Si armamos particiones es otra la historia, pero a veces los DBA empiezan a armar un file group para el índice a nivel performance, puede mejorar otra cosa, pero no, vamos a hablar de performance. Oh, un file group para el índice, ¿y dónde lo pusiste? ¿En los mismos discos o en 2 unidades distintas, pero abajo le pega la misma lum? Y vos decís, pero no lograste nada con eso. O sea, eso se hacía cuando tenías dividías los write. Bueno, ojo con esas cosas de ponerla desprolija la base de datos pensando que va a mejorar algo en performance que quizás no mejore nada y tengo un problema. O sea, un problema porque tengo más archivos, digamos, ¿no? O sea, lo que estaría bueno hacer a nivel performance es particionar las tablas. Ahí sí, porque el engine de base de datos, digamos, el procesador de consultas, va a trabajar distinto. Y van a tener un montón de features a nivel particionamiento. Hasta pueden, por ejemplo, truncar una partición. Entonces, en tablas grandes hay que particionar las tablas. No empezar a armar file day, esas cosas no tienen mucho sentido. Hoy, en algún escenario puede aplicar, pero digamos, en la mayoría de los casos no surge mucho efecto. ¿Qué pasa con los archivos? ¿Qué pasa con los archivos? Bueno, ¿cómo se configuran los archivos? Siempre los archivos lo que tenemos que tener en cuenta es que el crecimiento lo vamos a poner en megas, nunca en porcentaje. Porque no es lo mismo el 10% de un giga que el 10% de un tera. No es lo mismo. Y ese espacio que le vayamos pidiendo al sistema operativo puede ser costosísimo. Entonces, nosotros lo que vamos a decir siempre en megas y en un valor razonable. Tampoco le voy a poner 10 gigas acá, ni 1 mega, ni 64, que es muy poquito. Quizás le ponga, no sé, 1 giga, que es un valor para el año 2021 un poco más razonable, ¿no? Lo mismo para el transaction log. Ojo con los transaction log. No se olviden del transaction log. Hay que hacer lo mismo. Ojo con los porcentajes. Ojo con los porcentajes. Ahí, digamos, se empieza a espiralar esto, ¿no? Porque te dice el 10% de 10 megas, creció ese 10%, después pide otro 10% de esos 11 megas. Y así, cuando se quieren dar cuenta, tienen archivos gigantes, ¿no? Que le hacen el shrink, ven que bueno, empiezan con ese tipo de problemas. Entonces, ¿cómo configuro los archivos? De esta forma, crecimiento en megabytes, no en porcentaje. El transaction log, si es un archivo muy grande, va a tener muchos BLFs y eso genera problemas de performance. Ojo, problemas serios puede generar, con lo cual la recomendación es que siempre ese transaction log
ronde aproximadamente el 10% de mis archivos de data. Si toda mi base de datos pesa 10 gigas, mi transacción lo debería estar pesando 1 giga. Si empieza a subir de eso, vamos a poder encontrar problemas con PLFs, problemas con escrituras en el log y otro tipo de cuestiones. Armar más de un archivo de transaction log, a menos que se hayan quedado sin espacio en disco, no tiene ningún beneficio en performance. De hecho, tiene problemas de performance si armamos más de uno, porque el archivo de log es secuencial, a diferencia de los MDFs o NDFs que son randómicos. ¿Sí? Ojo con eso porque me ha pasado. No, armé 2 o 3 archivos del log para que sea más rápido. No va a andar más rápido eso. De hecho, te va a andar más lento hacer eso. Entonces, archivos, si vamos a tener más de uno acá, con particiones, cuando separamos imágenes podemos tener más de un file group. Si, por ejemplo, tenemos una base de datos donde nos guardan PDFs, por ejemplo, de todo lo que son ese tipo de multimedia, bueno, conviene poner un file group separado para eso, no tanto a nivel performance, sino más a nivel administrativo, pero a nivel performance, ojo, digamos, con esto, ¿no? Poner el MDF y el LDF en el mismo disco puede ser una buena o una mala práctica, dependiendo de lo que llamamos el mismo disco. Porque si nosotros tenemos una unidad E y una unidad F, y por debajo esas unidades le están pegando al mismo storage, la verdad que estamos pegándole a lo mismo. Es lo mismo, o sea, es lógico la separación, no es física la separación. Una cosa distinta sería, no, la unidad E tiene un grupo de discos, de 10 discos de estado sólido, y la unidad F tiene 2 discos, tal. Bueno, ahí son cosas distintas. Entonces, poner las bases de datos quizás en los logs en uno o en el otro, a nivel a veces performance, depende de cómo sea mi estructura de disco, puede no tener ni sentido hacerlo. ¿Ok? De hecho, tenemos un montón de clientes que tenemos una sola unidad, porque por debajo tienen todo all flash, discos todos de estado sólido, y tiene una sola unidad y con mucha carga, y es lo mismo. O sea, ahí no tiene mucha diferencia en separar, armarse tantas unidades. A veces a los DBA nos gusta tener un disco lógico de datos, un disco. No está mal, lo podemos separar a nivel lógico, pero digo, ojo a dónde le pega eso después, ¿no? O sea, dónde estamos por debajo, ¿qué hay de todo eso? Porque nos olvidamos de esas cosas, ¿no? Y esto lo quiero remarcar. Muchas de las buenas prácticas que a veces leemos, ojo que tienen sus años. Y hay que ir en ese momento la tecnología para saber cómo estaba la tecnología en ese momento. Cuando me decían separar el data del log, estábamos hablando de la época donde había RAID distintos en mi servidor. Un RAID para, digamos, para el data, otro RAID para el log. Y alguien después se dio cuenta que separarlos así no tenía mucho sentido porque yo armaba IOPS como medios distribuidos y siempre tenía este fenómeno que me quedaba corto en un lado y holgado en el otro. Entonces, después vino otra arquitectura y dijo, che, ¿por qué en vez de armar RAID separado no armamos un gran RAID 10 con todos los discos y ponemos todo ahí y distribuimos los IOPS más eficientemente? Bueno, y eso es lo que van a ver hoy seguramente en los storage. En lo que es cloud hay algunas condiciones particulares, donde por ejemplo en Azure se les va a recomendar poner más de un disco por cómo es la arquitectura de Azure. Bueno, eso sí, síganlo. Eso es una buena idea, digamos, porque ya la plataforma les está diciendo cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, a nivel base de datos hay que tener en cuenta eso a nivel performance de lo que son CTO, ¿no? O sea, las configuraciones generales, lo que tiene que ver con lo que vimos de los parámetros ahí y luego de los archivos, ¿bien? Digo, a ver, a mí no me molesta que generen más de un archivo por una base de datos. Lo que quizá me molesta es que me justifiquen que eso les va a andar más rápido. O sea, quizás hicieron todo un trabajo donde pusieron un firewall para el índice 1, un firewall para el índice 2, todo eso, y después abajo le pega los mismos discos. Entonces uno mira y dice, mira, a nivel performance, probalo si querés, pero vas a ver que no va a mejorar mucho. A nivel administrativo es otra historia, por backups, digamos, por otras cuestiones que quizás sí justifiquen. ¿Ok? Bueno, con esto vamos a ir cerrando este webinar de 1 hora. La idea era, como les decía, repasar los parámetros más importantes de configuración. Vimos sistema operativo, vimos instancia, vimos base de datos, como para que podamos tener un SQL lo más próximo al ideal configurado. Recuerden que, bueno, todos estos seteos se pueden verificar con diferentes herramientas, ya sea, digamos,
los scripts de Pedro López, ya sea con las políticas, acá podemos usar las políticas, acá no, acá en Management tienen las políticas de SQL, bueno, acá podrían crearse sus políticas para poder chequear, ¿eh? Fíjense, por ejemplo, miren, acá tengo algunas políticas, ¿no? Podría evaluar esta política, ¿no? Y esto es una feature muy, muy interesante, ¿sí? Entonces acá me muestra, bueno, cuál es el valor, ¿ven? Por ejemplo, yo puse una política, yo espero mayor a 50 y tengo 5 en el servidor. La verdad que hay muchas herramientas para evaluar una buena configuración. No tienen que, digamos, salir tienen que salir a buscarlas, los scripts estos. Yo después les voy a pasar el link, pero, digamos, no tienen que, digamos, y obviamente leer los documentos de buenas prácticas de Microsoft, ¿sí? Así que bueno, con esto cerramos este webinar. Ahora, los que quieren quedarse un ratito más para hacer alguna pregunta, bienvenido. Yo les agradezco mucho por el tiempo. Espero poderlos ver en otro evento de estos que vamos a estar haciendo. Así que bueno, muchas gracias por la participación y bueno, para los que no se quedan, que tengan una buena jornada el día de mañana. Gracias.